Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios es jueves nuevamente y podemos continuar con el estudio bíblico que hemos iniciado hace algunas semanas sobre el libro del profeta Isaías. En esta ocasión, estamos en Coahuatzintla, o sea que estamos grabando desde acá. Gracias a Dios porque hace unos minutos tuvimos un estudio bíblico con un pequeño grupo de aquí, de la población de Coahuatzintla, y bendito sea Dios porque Él nos permite en su misericordia, en su gracia, ocupar diferentes oportunidades para hablar de su palabra, para hablar de Él, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías. Como ya se dieron cuenta, en esta ocasión no estoy utilizando la misma herramienta de las últimas semanas, es decir, con una presentación en PowerPoint, sino estamos solamente haciéndolo de manera narrativa. Creo que es bueno ir variando la metodología para no hacerlo monótono siempre. Así que en esta ocasión yo estaré viendo acá en la pantalla alguna información y estaré compartiendo con ustedes de lo que el Señor nos ha hablado también. Entonces vamos a comenzar, y para hacerlo vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dé dirección al respecto. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das para acercarnos a tu palabra viva, para acercarnos a esta escritura que es palabra tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dé dirección, que tu Santo Espíritu nos dé palabra, que tu Espíritu también abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que esta palabra tuya, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, en nuestra vida, que esta palabra tuya sea fortaleza para nuestra alma, sea fortaleza para nuestro caminar, que tú nos hables el día de hoy a través de esta palabra que estamos estudiando. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, hemos terminado ya la primera parte del libro de Isaías. Hemos terminado de estudiar de los capítulos 1 a capítulo 39. Y hoy para mí es muy especial el que estemos iniciando con la segunda parte del libro, porque es un libro, y me refiero a él como libro, esta segunda parte, y ahorita les voy a explicar por qué. Donde hay un mensaje tremendamente especial de parte de Dios hacia su iglesia, hacia su pueblo, hacia cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, vamos a regresarla porque se avanzó. Ok, si ustedes recuerdan, hablamos de que la segunda parte del libro de Isaías va del capítulo 40 al capítulo 66. Fíjense que algunos expertos, hay biblistas expertos en Isaías, especialistas en Isaías por decirlo de esa manera, que incluso han puesto en duda que los capítulos 40 al 66 sean del mismo autor de Isaías. ¿Por qué ha surgido esa duda en muchos estudiosos de este libro? Bueno, porque vemos que hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de mensaje. El mensaje de la segunda parte del libro de Isaías es un mensaje principalmente de consuelo, es un mensaje principalmente de esperanza, aunque sigue siendo un lenguaje profético, pero está impregnado del Evangelio de Jesucristo, sin que se mencione expresamente, por supuesto, el nombre de Jesús. Pero lo vemos cada vez más claro. Por eso es que se dice que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, y que el libro de Isaías, a veces se ha dicho, y particularmente la segunda parte del libro, a veces se ha dicho que es el quinto evangelio. Entonces vamos a comenzar hoy
con una introducción de lo que es este libro, y vamos a tratar de avanzar un poco tal vez en el capítulo 40 únicamente. Bien, entonces, como ya les mencionaba, es segunda parte del libro de Isaías, es capítulos 40 al 66. Si ustedes recuerdan, la primera parte del libro, 1 al 39, se dividió en 7 secciones. Bueno, la segunda parte está dividida solamente en 3 secciones, y 3 secciones que son muy marcadas, bastante marcada la división entre cada una de ellas. Ahora, cada una de las 3 partes de este libro, cada una de ellas se puede dividir en 9 discursos. Entonces son 3 partes con 9 discursos cada uno. En total tendríamos 27 discursos a lo largo de toda esta parte. Vamos a avanzar. Bien, la primera parte va del capítulo 40 al capítulo 48 y se le ha puesto como título Yahvé o Jehová o el Señor simplemente y los ídolos, porque va a haber un contraste. En cada una de estas partes hay un contraste diferente. Bueno, en la primera parte hay un contraste entre el Señor y los ídolos, y abarca del capítulo 40 al 48, y como ya les mencionaba, hay 9 discursos en este. La segunda parte, la segunda sección va de los capítulos 48 al 57, y se le ha llamado, se le ha titulado El camino del siervo de Yahvé, el camino del siervo del Señor, y hace un contraste entre el siervo del Señor, que ahí está anunciando más claramente a Jesucristo, y los paganos, es decir, aquellos que no confían en el Señor. Nuevamente tienen 9 discursos muy bien definidos. Y finalmente la tercera parte o la tercera sección va del capítulo 58, que por cierto es un capítulo hermoso, al capítulo 66. Y se puede hablar de que este se llama redención y gloria futura. Y nuevamente hay un contraste entre los redimidos del Señor y aquellos que no alcanzan redención. Y esta parte también tiene 9 discursos. Avanzamos. Bien, la primera sección entonces del libro, del capítulo 40 al 48, tiene 9 discursos. Los voy a mencionar ahorita de corrido. Para nada pretendemos que los memoricen ni que los aprendamos, pero solamente para mencionar. El título de toda la sección es Yahvé y los ídolos, o el contraste entre Yahvé y los ídolos. El primer discurso se le ha llamado Dios de consolación e incluye el capítulo 48, que es el que vamos a analizar el día de hoy. El discurso 2 se le ha llamado el Dios de la historia y es el capítulo 41. El discurso 3, el mediador de Israel, y va del capítulo 42, versículo 1, hasta una parte del 43, 13. Cuarto discurso, venganza y liberación, va de Isaías 43, 14 a 44, 5. El quinto discurso, Dios de júbilo, Isaías 44, 6 al 23, es una sección más corta. Sexto discurso, Ciro, el ungido de Yahvé. Ciro es el rey de Persia, que finalmente va a estar involucrado en el retorno del pueblo de Israel de Babilonia a nuevamente Israel. El discurso, bueno, esto va de 44, capítulo 44, versículo 24 a 45, 26. El discurso 7, caída de los dioses de Babel, es Isaías 46. Recuerden que Babel es Babilonia, de hecho es lo mismo, es el mismo término. Después el discurso 8,
caída de Babel o caída de Babilonia, Isaías 47. Y finalmente el discurso 9, salvarse de Babel, Isaías 48, y ahí termina la primera sección del libro. Vamos adelante. Vamos a comenzar entonces con la sección Yahvé y los ídolos, y vamos a comenzar viendo el capítulo número 48. Bien, el capítulo 40, discúlpenme, capítulo 40, la sección va de 40 a 48. Capítulo 40, vamos a comenzar con este. Miren, este capítulo habla principalmente de que el mismo creador de todas las cosas, Yahvé, es el libertador. Disculpen, necesito tomar un poquito de agua. Habla entonces de que el mismo creador de todas las cosas, Yahvé, es el libertador y el consuelo de Israel. Fíjense cómo comienza, gracias. Fíjense cómo comienza este capítulo. Las primeras palabras es: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Acuérdense que este capítulo se llama el Dios de consolación. Dicen también los expertos en Isaías que en la sección del versículo 1 al versículo 11 se le puede llamar el prólogo, así como los libros tienen un prólogo, una introducción, que este es el prólogo de toda esta segunda parte del libro, de los capítulos 40 al 66. Entonces, verso 1 al 11 son muy importantes. Es un prólogo para todo lo que va a venir. El versículo 1 comienza con lo que es el mandamiento divino a los profetas, no solamente a Isaías, sino a todos los profetas o a todos aquellos que predican la palabra de Dios. Y ese mandamiento está traducido aquí como consolaos. Sin embargo, se habla en la versión hebrea de que es más bien consolad. Consolar es como un mandato, como un imperativo. Consuelen al pueblo mío, dice vuestro Dios. Así comienza este capítulo. Se dice gramaticalmente que es un presente continuo en lo que está expresado. Es algo que siempre se sigue haciendo de la misma manera. Consuelen. Es como una exhortación, principalmente a los profetas de aquel tiempo, pero que sigue siendo para nosotros también, aunque no nos llamemos profetas, pero estamos predicando la palabra de Dios, y entonces el principal mandato es: consuelen a mi pueblo a través de mi palabra. Vamos a seguir adelante. Hay que darle varios clics para que salgan todos. Dice el versículo 2, y es bien significativo lo que dice el 2, el versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces. Me detengo aquí, porque después de dar esta exhortación, este mandato de consuelen al pueblo mío, dice vuestro Dios, ahora dice: háblenle al corazón de Jerusalén. Y esta expresión de hablar al corazón es una expresión que equivale a convencer a alguien. A ver, muchas veces decimos que quienes predicamos la palabra de Dios solamente podemos hablar a los oídos de las personas, cuando mucho al entendimiento, cuando mucho a las emociones de las personas. Hasta ahí llegamos, pero no llegamos al corazón del hombre, no llegamos al corazón de las personas. ¿Quién llega al corazón de las personas? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usando esa palabra que nosotros estamos hablando, que estamos predicando. El Espíritu Santo la aplica a tu corazón, al corazón
de cada persona. Y entonces aquí la exhortación es esa: hablad al corazón de Jerusalén. ¿Y qué es lo que le dice al profeta? Que hable al corazón de Jerusalén, que convenza a Jerusalén. ¿De qué? Principalmente de tres cosas. Dice, primero, su tiempo se ha cumplido. Díganle a Jerusalén. Le está hablando a la Jerusalén cautiva en Babilonia, aunque cuando Isaías está escribiendo, Jerusalén todavía no está cautiva en Babilonia. Todavía no ha ocurrido nada de eso. Faltan varios años todavía para que esto ocurra, más de 100 años probablemente para que esto ocurra. Pero ya Dios a través de Isaías está consolando a Jerusalén y le dice de esta manera: les háblale al corazón de Jerusalén y dile, primero, su tiempo está cumplido. Segundo, su pecado es perdonado. Su pecado ha sido ya perdonado. Tercero, ha recibido suficiente, dice el doble, y lo que quiere decir es, ha recibido suficiente castigo, y su tiempo de castigo se ha terminado, su pecado ha sido perdonado. Déjenme leer como dice el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y posteriormente en el versículo 3, la consolación empieza con el anuncio como el heraldo de un rey, voz que clama. A ver, tenemos que detenernos ahí porque es bien importante esta expresión. En primer lugar, cuando dice voz que clama en el desierto, va a ser una analogía, va a ser una comparación con lo que hacían los heraldos de los reyes. ¿Qué hacían los heraldos de los reyes? Heraldo es mensajero, es el mensajero del rey. ¿Qué hacían generalmente los heraldos de los reyes cuando el rey venía atrás? Ellos venían proclamando, ellos venían anunciando en voz alta, es decir, clamando, el rey viene atrás de mí. Y venían además preparando el camino, estando seguros de que el camino iba a estar en buenas condiciones, que iba a estar planito, que no iba a tener que subir una loma y luego bajar otra loma. Eso era lo que tenía que hacer el heraldo del rey, el que precedía al rey, ir preparando el camino para que él viniera. Y entonces comienza diciendo aquí el versículo 3, comienza a anunciar al rey que viene. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voy a leer de corrido varios versículos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Miren, esta es una palabra profética. Yo no sé si a ustedes, si están familiarizados con los evangelios, probablemente ya les ha de haber sonado familiar esta expresión de la voz que clama en el desierto. Miren, vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 3, vamos al Nuevo Testamento ahora, Evangelio de Lucas capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Y este capítulo 3 de Lucas, está hablando de Juan el Bautista. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Y dice, voy a comenzar a leer desde el versículo 3. Dice, y él, se refiere a Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios.
Fíjense que Isaías capítulo 40 está anunciando ya el ministerio de Juan el Bautista y nos está especificando lo que Juan el Bautista estaría haciendo, es decir, preparar el camino para el rey que viene atrás de él. ¿Quién es ese rey que viene atrás de Juan el Bautista? Él mismo lo diría: el que viene después de mí, decía Juan el Bautista, es mucho más alto que yo, mucho más grande que yo. El que viene después de mí es antes de mí, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, decía Juan el Bautista. Isaías estaba anunciando aquí aquel heraldo que anunciaría la venida del Rey, es decir, del Señor Jesucristo. Pero sigamos adelante. ¿Qué significa esto que dice en el versículo 4? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Bueno, quiere decir, preparen a la gente para la venida del Rey. El que está exaltado, el que está lleno de soberbia y lleno de orgullo, sea humillado. El que está como valle, hundido, sumido, a lo mejor en su humillación, sea levantado. Enderécese la gente. Los que están en caminos torcidos, vuelvan a un camino recto. Los que tienen una vida áspera, sea allanada su vida. Esto habla de la preparación de la gente para el encuentro con el Rey, para el encuentro del Señor Jesucristo. Ahora sí, avanzamos, por favor. Varios clics más, otro más, y ahí, no, el anterior. Bien, entonces hemos comparado Isaías 40 del 3 al 5 con Lucas 3 del 4 al 6 para entenderlo mejor. En el versículo 6 hay otra voz que ahora anuncia: el hombre es como la hierba, el soplo, es decir, el Espíritu de Dios, le da vida y también se la quita, y también la seca. También, en contraste, la palabra de Dios, como el mismo Dios, es eterna. Veamos lo que dice el versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y le vuelve a repetir aquella voz, le vuelve a contestar: que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un recurso que utilizan mucho los libros proféticos, pero que lo usa también los proverbios, es la comparación o el contraste para dar una enseñanza. ¿Y qué es lo que está contrastando aquí en estos versículos el profeta Isaías? Por un lado, lo transitorio de la vida humana, lo transitorio que es el hombre, lo rápido que puede pasar la vida del hombre. ¿Y con qué lo contrasta? Con la eternidad y con la permanencia de la palabra de Dios. Los seres humanos somos cambiantes, los seres humanos somos movibles, cambiamos de opinión, cambiamos de sentir, cambiamos de sentimientos, cambiamos un montonal de cosas. La palabra de Dios, como el mismo Dios, es inmutable, no se mueve, no cambia, no pasa, es la misma, es eterna. Eso es lo que nos está contrastando aquí. Y le dice: da voces. ¿De qué tengo que dar voces? De esto, que el hombre es como la hierba, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y recordemos que la palabra viento, tanto en hebreo como en griego, se puede traducir como viento o se puede traducir como espíritu. Y entonces hay este doble sentido aquí cuando dice: el viento de Jehová sopló en ella. Y recordemos que el mismo aliento de Jehová
fue soplado en aquella masa de arcilla que el Señor hizo cuando formó al hombre de la tierra, y dice que sopló en él espíritu y entonces fue alma viviente. Y vemos cómo el mismo Señor, aquí hay una enseñanza importante, el mismo Señor que sopla vida es el mismo Señor que puede soplar para que esa vida se seque. Es decir, el Señor, como nos enseña también en el libro de Job, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Él da y Él quita, porque realmente Él es el dueño de la vida. Y en el versículo 8 termina de contrastar y dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De los versículos 9 al 11 sigue este discurso de consolación y habla de que Jerusalén o Sión, recordemos que son equivalentes, que muchas veces, que siempre cuando se refiere a Sión, está hablando de Jerusalén. Aquí va a usar los dos nombres, entonces por eso lo estoy llamando Jerusalén. Sión es llamado a ser anunciadora. Y miren, aquí hay un llamado ahora para Jerusalén. Ahorita explicamos realmente qué significa esta Jerusalén, para ser anunciadora. Yo le puse entre comillas, entre paréntesis, evangelizadora de sus hijas, es decir, de las ciudades de Judá. Dice el versículo 9: súbete sobre un monte alto, ponte en un lugar donde te puedan ver y donde te puedan escuchar, anunciadora de Sión. Y nuevamente aquí se menciona en los comentarios bíblicos en hebreo de este pasaje, que se le está diciendo a Jerusalén que ella anuncie, que ella se convierta en anunciadora. Para nosotros sería en evangelizadora. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Y aquí viene qué es lo que quiere decirles a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Saben que cuando Juan el Bautista primero y luego el Señor Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, se estaba presentando ante el pueblo, se estaba presentando a Jerusalén como Dios mismo, como el Dios Hijo que él es. A veces Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, pero en muchas otras ocasiones como el Hijo de Dios, refiriéndose a su propia persona. Entonces, aquí Isaías ya anuncia ese tipo de buenas nuevas, ese tipo de noticias, y dice: ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Miren, en este versículo y en uno anterior se refiere a que quien viene es Jehová, quien viene es el Señor, al cual el pueblo de Israel adoraba, al cual Isaías estaba proclamando. Ahora nosotros, ya a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender que el anuncio que se daba, a quién se estaba anunciando que venía cuando se decía Jehová viene, era el Señor Jesucristo, era el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay una identificación completa a lo largo de toda la Escritura entre Jehová, el yo soy, y el Señor Jesucristo, que particularmente en el Evangelio de Juan una y otra vez se refiere a sí mismo como yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y aquí nuevamente encontramos en la profecía de Isaías esa misma identificación. Tengan en mente, por favor, lo que dice este versículo, sobre todo en la segunda parte. Bueno, todo el versículo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora vayamos al final de la Biblia,
Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Búsquenlo por favor en sus Biblias para que lo podamos leer juntos. De hecho, es el último capítulo de la Biblia, es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Es el Señor Jesús anunciando su regreso y dice así, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto. Acá anunciaba, Jehová el Señor viene. Aquí Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Y vuelve a decir lo mismo que en Isaías. Y mi galardón, es decir, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Encontramos otra vez una correlación muy directa, una correlación muy clara entre este Yahvé, este Jehová que anuncia a Isaías, que viene con brazo fuerte, que su brazo señoreará, que viene con poder, y el Señor Jesucristo, que está hablando de su segunda venida, de su retorno. Entonces, como ya hablamos al principio, cuando dimos la introducción sobre los libros de los profetas, muchas veces el profeta en un mismo capítulo está anunciando cosas que están separadas, a veces de un versículo a otro versículo, puede ser por miles de años, como es el caso. Primero, cuando habla de la voz que clama en el desierto, está anunciando el nacimiento del Rey, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 10 está hablando del regreso glorioso de Jesucristo, ya no como el siervo sufriente, sino ahora como el Rey que gobierna, como el Rey todopoderoso. Y se cierra esta sección con el versículo 11 que dice, otra vez consolación, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, refiriéndose nuevamente a esa misión pastoral del Señor Jesucristo, a ese buen pastor, a ese que se identificó a sí mismo como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hasta ahí termina la primera parte de este capítulo 40. Me voy a ir más rápido por cuestión del tiempo en la segunda parte de este capítulo. Sigue en el mismo tenor del Dios de consolación, pero vamos a ver que tiene ahora otro enfoque, otra dirección, lo que sigue diciendo del versículo 12 a donde termina el capítulo, que es el versículo 31. Pasamos a la siguiente, por favor. La segunda parte de este primer discurso, entonces, va del verso 12 al verso 31. Ustedes podrán ver si ya lo habrán leído, no lo vamos a leer ahorita de corrido, pero ustedes ya lo habrán leído en su casa, y si no, háganlo por favor. Vamos a ver que esta sección es como un salmo, se parece mucho a los salmos, el tipo de lenguaje, el tipo de expresión, es esa misma expresión de canto, de exaltación a Dios, es verdaderamente un salmo esta sección, y es un salmo que describe quién es Dios, y levemente en los versos 18 al 20 lo contrasta con los ídolos. Esos versículos los vamos a leer ahorita. Y es interesante que a lo largo de estos versículos plantea 12 preguntas generadoras de reflexión. A veces en los talleres de enseñanza de cualquier tema, no solamente temas teológicos, sino de cualquier otro, los facilitadores en los cursos a veces lanzan preguntas generadoras, que así les llaman, generadoras de reflexión, generadoras de pensamiento. No son preguntas precisamente a las cuales se les deba dar una respuesta concreta, sino son preguntas generadoras de reflexión. Bueno, vamos a ver que esta sección tiene 12 preguntas generadoras de reflexión para describir al santo como el Dios fuerte, como el Dios santo, como el Dios todopoderoso. Y son 12 preguntas, y siempre llama la atención porque tal pareciera que fuera una pregunta para cada una de las tribus de Israel.
una pregunta generadora de reflexión para cada una de ellas, o si ustedes lo quieren ver en un contexto del Nuevo Testamento, para cada uno de los 12 apóstoles, en cuya doctrina está fundamentada la iglesia. Entonces, hay 12 preguntas, las vamos a ir mencionando solamente brevemente, podemos pasar a la siguiente. La primera de ellas, la primera de estas preguntas que está en el versículo 12, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Miren, esto suena mucho a los Salmos, suena mucho también al libro de Job, 2 libros de sabiduría, no de profecía, pero vemos cómo aquí Isaías ahora usa un lenguaje bastante poético, un lenguaje bastante parecido a los libros sapienciales, a los libros de sabiduría, y lanza esta pregunta generadora de reflexión. No es que sea una pregunta para que sea respondida de manera concreta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. La pregunta 2, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La pregunta 3, ¿a quién pidió su consejo para ser avisado? La pregunta 4, ¿quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y uno tendría que contestar: nadie, porque Él es Dios, porque Él es la fuente de la prudencia, porque Él es la fuente de la sabiduría y de la justicia. Y sigue diciendo después el profeta: he aquí las naciones le son como la gota de agua que cae al cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Nos está describiendo al Dios Todopoderoso, dueño de todas las naciones y dueño de todas las cosas. La siguiente pregunta, que vendría a ser la pregunta 5, da un giro en el tipo de pregunta generadora de reflexión. Y vean, lanza como un reto al que lo está escuchando y dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Si ya nos ha dicho que él es el que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con la palma de su mano, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, entonces él dice ahora: entonces, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Es verdaderamente absurdo cuando alguien trata de hacer imágenes que representen a Dios. Y lo menciono porque lamentablemente hay imágenes que pretenden dibujar o pintar, por ejemplo, a la Trinidad, al Dios Trino. Y hay imágenes, cuadros, pinturas hechas por algún hombre en las cuales se representa, por ejemplo, al Padre como un anciano de barbas largas con una especie de túnica blanca. Se representa al Espíritu Santo como una paloma. Se representa al Hijo como un señor ahí, generalmente también de barbas, que está cargando una cruz, y se enseña que esa es la Trinidad. Perdón, hermanos, pero eso contradice totalmente lo que acabamos de leer ahora. Y no podemos hacer una imagen de Dios, no podemos pretender reducirlo a Él, a una pintura, a una imagen o a una escultura, por muy piadosa que sea la intención, por muy buena y noble que sea la intención de hacerlo. No debemos hacerlo. El Señor aquí nos lanza esa pregunta de reflexión, generadora de reflexión: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Y luego comienza a decir en los siguientes versículos lo que ocurre con aquellos que hacen imágenes. Dice: el artífice, el artesano, prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille,
se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Si ustedes recuerdan el Salmo número 115, si no lo han leído, léanlo por favor, para que vean cómo expresa ahí la palabra de Dios, cómo se expresa de los que hacen imágenes, de los que hacen tallas de yeso, de madera, de metal. Esto no es algo que tenga que ver con una religión determinada, es algo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 21, y el versículo 21 trae 4 de esas 12 preguntas generadoras que les comentaba, trae 4 seguidas, y dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Aquí el Señor está diciendo, es que todavía no han aprendido, es que todavía no han oído lo que la misma creación les está hablando desde que la tierra fue fundada. Es que todavía no han entendido todo lo que la misma creación dice sobre su Creador. Versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante que esto que fue escrito más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, mucho antes, pero muchísimo antes de que Galileo y Copérnico y todos estos grandes hombres de la física comenzaron a hablar de que la Tierra era redonda y no plana, como se defendía en ese tiempo. Les digo, 8 siglos antes de Jesucristo. La palabra de Dios dice: Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores para Él son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y sigue hablando entonces de esa cualidad exclusiva de Dios, de esa esencia de Él como el Todopoderoso. La siguiente pregunta generadora debe ser tal vez como la séptima o la sexta, le podemos pasar a la siguiente, que está en el versículo 25. Otra vez vuelve a decir: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y aquí lo dice de una manera contundente, ya ni siquiera dice el Santo de Israel, dice el Santo. Recordemos que la palabra santo quiere decir apartado, único. En este sentido dice el único, el que es apartado de todo lo demás, el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Esa es la siguiente pregunta generadora. Y sigue diciendo después, como una manera de respuesta, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Cuando nosotros levantamos nuestros ojos hacia el cielo, solamente vemos el azul que realmente refleja lo infinito de lo que sigue, tanto en nuestra atmósfera como después de la atmósfera. Vemos las nubes. Si es de noche y si es una noche despejada, vamos a ver millares de estrellas. Y entonces dice aquí, nos recuerda eso: levanten en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Miren qué hermoso lo que dice después: Él saca y cuenta su ejército. Cuando habla del ejército de los cielos, o cuando está hablando aquí del ejército, está hablando de las estrellas que hay en el firmamento. Él las saca y las cuenta, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice, como una respuesta a esta pregunta generadora de ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. La siguiente pregunta dice, versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová,
y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué puedes decir que tu camino, Israel, que tu camino, iglesia, que tu camino creyendo en Jesucristo pueda estar escondido de Dios, de ese Dios que creó el firmamento, de ese Dios que creó los mares, los montes y todo lo que existe? Última de las 12 preguntas generadoras. ¿No has sabido, otra vez, no te has enterado? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y a partir de la segunda parte de este versículo y hasta el final del capítulo, versículo 31, hay otra vez un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de ánimo para aquel pueblo de Israel que estaba cautivo o que iba a estar cautivo en Babilonia, para este pueblo de Dios que es la iglesia de Jesucristo el día de hoy, y que, como lo hemos mencionado en algunos mensajes anteriores, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Y vean el mensaje que nos da, y por favor, con esto voy a terminar, y quedémonos con este mensaje que la palabra de Dios nos da, particularmente en este tiempo difícil que estamos atravesando por una pandemia mundial, por un confinamiento que nos obliga a dar el mensaje ahora a través de un medio electrónico y no presencialmente como lo quisiéramos. Para este tiempo dice el Señor, dice tu Señor, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Dice, no se fatiga, no desfallece, su entendimiento no se puede alcanzar. Pero luego sigue diciendo, ese Dios que no desfallece ni se fatiga con cansancio, ese Dios, dice versículo 29, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, hermano, hermana, si tú te sientes cansado en cualquiera de los sentidos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, si a lo mejor hay tristeza, hay depresión porque no puedes salir o porque estás atravesando una prueba difícil, recuerda que tu Dios, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y después nos pone un ejemplo tan cotidiano, tan claro, como para que nosotros entendamos. Y dice, miren, los muchachos, los jovencitos se fatigan y se cansan. Los jóvenes que están fuertes, dice, flaquean y caen. Pero, y viene aquí el contraste tremendo que hace la palabra de Dios, dice, pero los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Dios. Este era el consuelo que a través de Isaías el Espíritu Santo le estaba dando al pueblo de Israel, a esa Jerusalén que pronto iba a estar cautiva. Pero no solamente fue un mensaje para hace 2800 años, es un mensaje para el día de hoy, es un mensaje para este tiempo de pandemia, es un mensaje para este tiempo de crisis, para este tiempo de incertidumbre, para este tiempo de miedo, de temor. Tu Señor, nuestro Señor, nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, los que descansan en Él, los que confían en Él, tendrán nuevas fuerzas. No es que sus fuerzas no se desgasten, no es que sus fuerzas a lo mejor no puedan disminuir. Tal vez sí, físicamente y humanamente puede ser así, pero dice, ellos tendrán nuevas fuerzas, tantas que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que confiando en esta palabra, nosotros sigamos caminando el camino
que el Señor nos ha trazado. Sigamos firmes en la meta, sigamos firmes hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento que es Jesucristo en nuestras vidas. Que a Él sea toda la gloria y que a Él sea toda la honra desde hoy, para siempre y por todos los siglos. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Disfruten del capítulo 40 de Isaías, léanlo, reléanlo otra vez, disfrútenlo, paladéenlo, reciban el mensaje que el Señor tiene a través de su palabra para sus vidas. Y si Él no nos permite, el próximo jueves estaremos entrando al capítulo 41 y veremos si podemos avanzar un poquito más rápido en los otros capítulos. Pero hoy teníamos que hacer la introducción a esta parte del libro y teníamos además que disfrutar un poco más el capítulo 14. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor esté con ustedes en este día y todos los días. Nos vemos pronto. Bendiciones.